Una pareja de adolescentes en Estados Unidos durante bastante tiempo son acosados virtualmente. No saben por quién, pero mensajes muy feos, muy despectivos. A veces se unen otras personas, compañeros suyos, y esto durante meses y meses y meses hasta que lo denuncian. Lo denuncian y acaba entrando el FBI. Hostia. Joder. El FBI se pone y un año después encuentra al culpable. Y aquí viene the plot twist. Era una chica y su novio para entonces. Y el culpable era la madre de la chica. Es muy plot twist esto, ¿eh? La reacción ha molado porque además es genuina. Yo hice lo mismo. O sea, Kendra Gold Licari, de 42 años, ya ha sido arrestada por estar durante 2 años abusando vía ciberbullying de su hija y de la pareja de su hija en mensajes brutales y utilizando muchas veces perfiles de amigos, compañeros del instituto para de alguna forma quitarse las culpas hasta que al final el FBI hizo investigación del IP y pudo encontrar quién es. Y es esta mujer de 42 años que estuvo puteando a su hija. De momento, aunque ha sido arrestada, no se saben los motivos. Pero ¿No se sabe? No sabe por qué lo ha hecho. Si es porque no le gustaba al novio, porque estará zumbada, evidentemente, ¿no? Pero ¿cuál es el motivo que te lleve a eso? O sea, a una propia hija. Tu propia hija. Nada, o sea, eso es que no quieres a Bueno, tu hija. boicotearla, ¿no? O Boicotear su la relación, ¿no? sí. Pero ¿por qué querría bueno, a saber, pero... Además, una madre que le cuentas tus inseguridades, tus padres saben tus puntos débiles, Claro. por dónde te pueden entrar. Claro. Lo único es que si eran mensajes como contra la relación o eran mensajes tipo contra su propia hija. Eran contra ella, contra la relación, Es era que eso no tiene ciberbullying ningún sentido. y utilizando otros perfiles. Igual tenían una Claro, relación porque si muy dices mala. mete contra el novio quizá para Sí, tal, para pues a lo mejor es dejarlo. porque quiere romper la relación, pero contra su propia hija, haciéndole la vida imposible a tu propia hija, sí. Es heavy, ¿eh? Y esto solo puede pasar en Estados Unidos, amigos. Es que y además, me ¿qué te fascina pasó? ese país, tío. Espera, que el sitio creo que es Carolina, diría que es Carolina del Sur. O sea, es un país que está un poco al norte de Florida. O sea, es la América Real, ¿no? Claro. Y el sitio, ¿cómo se llamaba? Que me hacía Bueno, es gracia. que Florida El sitio es es el peor Mount Pleasant. sitio, ¿no? Mount Pleasant, que es una ciudad creo que es Carolina del Sur, diría. A lo mejor es Dakota del Sur, no digo, es Carolina del Sur. Y claro, ha sido una bomba ahí, porque es que es muy heavy que tu propia madre... Claro. Es que yo no sé ni qué pasa por la cabeza de esta gente. Bueno, ahora tenemos un caso, no es... Iba a decir tan leve, no. Pero es que el otro es muy grave. De la madre, guardia civil, lo sabéis, ¿no? Hombre, que claro. ha matado a tiros a sus hijos. Yo no lo he oído. Eso ha sido Sí. que hace, Rocío, 5 días, una cosa Sí, así. una semana máxima. Una chica guardia civil. Una guardia civil que, Sí. como tiene armas, Sí. acceso, mató y luego se suicidó. Hostia puta. Por movidas con el creo que exmarido, sí que lo he ¿no? visto Es por que, el Twitter, claro, sí. no he llegado a saber exactamente motivo real. Ya. Pero aunque sea por movidas, el famoso violencia vicaria y todo esto, al final... Vale. Sí, ¿no? La de que putear Sí, a sí, los sí. hijos para joder a la pareja. Claro, Sí, claro. sí. Que igualmente, ¿cómo de mal tienes que estar para llegar al extremo de matar? Ya no es un bofetón, es matar a tus hijos. Es que es... a mí no me entran en la cabeza estas Pero cosas. eso yo ¿eh? creo que tiene Nunca. que ser gente que o no sé lo que habrá vivido en su vida o bien no le falta empatía, porque ¿cómo puede ser que mates a un familiar? Pero es que tú te matas, entonces realmente estás matas como luego. llevándote... Ya que igual se ha encontrado... Pensaba que estaba Ya tirando solo un faltaría vaso. que me rompieras los micros. O sea, ya la puntilla. Pensaba que era un vaso. Está subiendo el vino, creo yo. ¿Cómo vas de vino? Yo tengo los mofletes colorados. aquí el termo. Tú también tienes los Vamos a poner mofletes un poquito. colorados, ¿eh? Yo siempre, yo es que me he maquillado de elfa. colorada. No, pero eso es orgánico. Hombre, las elfas, claro, por supuesto. Todas las elfas se maquillaban antes de salir al Rave. campo. A la Raven Rivendell. Ravendell. Ravendell. Me extraña que no hayas caído tú sola, ¿eh? Ya, Sí, sí. Porque era fácil, ¿eh? Ha sido el vino. Te hemos dado el pie, ¿eh? Bueno, más cositas, venga. No, sí. que yo creo que tiene que ser algo, Ah, sí, algo eso. como de... Tiene que ser, bueno, igual como que se ha justificado ella misma esa acción, de alguna manera, no lo sé. Hombre, que se suicide, Tipo, yo creo que es primero como... los mato, luego me mato yo. Bueno, pues lo hacen Los- muchos maltratos. O sea, los muchos quito de asesinos estar con hacen lo su mismo. Matan a su padre. mujer y luego se intentan suicidar. Sí, lo mismo. Violencia de estoy- género. lo mismo, lo O mismo. sea, yo creo que es como el castigo definitivo, si al final, que parece ser que va por ahí, es el castigo definitivo a la pareja. En plan, Claro, claro. lo hemos dejado, pues te voy a... O sea, te voy odio a más a mi hundir. pareja de lo que quiero a mis hijos. Ese es un poco la- Eso es bestia. Ostras, ¿Cómo, claro, es cómo que es llegar eso. a este punto? Se me pone la piel de gallina, ¿eh? Como el ¿Cómo padre llegar a este de las punto? dos niñas, ¿no? En Canal. A Jimeno. Sí.
Que al final no se ha No se han encontrado. encontrado. Se supone, es imposible Ya. pensar que eso alguien ha Yo creo que sobrevivido. podemos debatir mucho, pero en ningún momento vamos a ni siquiera acercarnos a ni una cercanía de motivo o justificación, porque es que no lo tiene para una mente. Justificación no hay. Claro, quiero decir. Es como pedirle a Jeffrey Dahmer, oye, pero Claro, ¿tú por qué, ¿por qué? te hacías una paja en el torso Ya. abierto de un tío? Claro, te dirá, bueno, Vi pues, vi un capítulo de la serie y dije, uff. pero es muy duro, guay, mola. Sí, O sea, es que a me nivel- gusta a mucho el nivel- actor. Ah, no, es muy, Porque es que- me gusta el horror story. Pero eso tiene un peligro porque mucha gente ha romantizado Total, a Jeffrey Dahmer. total. Que no tiene culpa el actor, pero claro, mucha gente está en plan, ¡buah! Cuando pasó Ahora, la serie, ya. me identifico tanto con Dahmer. Vete a tomar ¿En por el serio, culo. tío? Que este tío se hacía pajas. O sea, habría un cadáver, lo habría, para que entendáis, y se hacía una paja ahí. Pero yo no creo que y se esa follaba sea la- el torso ensangrentado. O sea, Hay mucha ese gente es que ha Dahmer. romantizado. Pero la gente, ¿cómo puede romantizar? Que yo veía la cosas serie no de, tiene esa "Guau". intención. O sea, En plan, ojalá Dahmer me secuestrase. Ay, ¿sabes? Bueno, no, o directamente, Cosas así. soy tan Dahmer. Ya. Digo, Eso espero que eso no. es que hay un montón de edgys en el mundo. Sí, Sí. Es lo que pasa. El emo no murió, se transformó, porque la energía no desaparece, se transforma.